¿Qué tal? Hoy nos embarcamos en un recorrido fascinante para explorar la evolución de la psicología del aprendizaje. Vamos a ver cómo nuestra forma de entender este proceso ha cambiado, pero de una manera radical, desde sus raíces en la filosofía hasta lo que nos dice la neurociencia hoy en día. Y todo este viaje va a girar en torno a una pregunta clave, una pregunta fundamental. ¿Cómo es que se reestructura el pensamiento? Porque, a ver, aprender no es solo acumular datos, ¿verdad? Se trata de entender cómo la mente se reorganiza a sí misma para crear nuevos significados. Así que empecemos a desentrañar esta idea. Esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con los fundamentos filosóficos. De ahí saltamos a la era del comportamiento, donde todo era observable. Después, nos metemos de lleno en la revolución cognitiva que se atrevió a abrir la famosa caja negra. Luego, vemos qué nos dice la neurociencia, y cerramos conectando todos los puntos con el futuro de la educación. Bien, empecemos por el principio. Antes de que la psicología fuera una ciencia como tal, las grandes preguntas sobre el conocimiento y el aprendizaje se discutían en el campo de la filosofía. Ahí se sentaron las bases de todo. Y aquí, una figura clave fue René Descartes. Él propuso un dualismo que la verdad es fascinante. Por un lado, decía, tenemos el conocimiento racional, algo que es innato, que ya viene con nosotros. Y por otro, el comportamiento que es más bien mecánico, irracional y que compartimos con los animales. Esta división, mente versus cuerpo, lo innato versus lo aprendido, marcó el debate por siglos. Y entonces llega Charles Darwin y cambia por completo las reglas del juego. Su teoría de la evolución no solo fue una bomba en la biología, también lo fue en la psicología. Al proponer que hay una continuidad entre las especies, Darwin nos dio, por primera vez, una base científica para hacer algo increíble: estudiar el comportamiento animal para entender la mente humana, incluido, por supuesto, el aprendizaje. Ahora, demos un salto al siglo XX. Fue una época de cambio total. La psicología estaba luchando por ser reconocida como una ciencia rigurosa, y para lograrlo tenía que enfocarse en algo que pudieran medir, que pudiera observar, sin lugar a dudas: el comportamiento. La gran metáfora de esta era fue la de la caja negra. Para los conductistas era muy simple. Lo que pasaba dentro de la mente, los pensamientos, los sentimientos, era inaccesible. Por lo tanto, no era científico. Lo único que importaba era la relación que se podía medir entre un estímulo del ambiente y la respuesta que provocaba en un organismo. Punto. El ejemplo clásico, claro, es el de Iván Pavlov y sus perros. Verlo así, desglosado en pasos, es muy claro. Tenemos un estímulo natural, la comida, que provoca una respuesta natural, salivar. Bueno, ahora, si asociamos un estímulo que no significa nada, como una campana, con la comida una y otra vez, ¿qué pasa? Al final, la campana por sí sola provoca la salivación. Eso es el condicionamiento clásico, aprender por pura asociación. Luego llegó B.F. Skinner y llevó esta idea un paso más allá con el condicionamiento operante. Aquí, ojo, el foco ya no está en asociar estímulos, sino en lo que pasa después de una acción voluntaria. Si un comportamiento tiene una consecuencia positiva, un refuerzo, es más probable que se repita. Si la consecuencia es negativa, un castigo, pues es menos probable. El aprendizaje, entonces, es una función directa de las consecuencias. Pero claro, el conductismo no podía explicarlo todo. Había muchas cosas que se quedaban fuera. Así que, a mediados del siglo XX, surgió un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar que se atrevió a hacer lo que antes era un tabú, a abrir esa caja negra para estudiar los procesos de la mente. Démosle la bienvenida a la revolución cognitiva. Y esta idea de Jean Piaget que vemos aquí resumida fue totalmente revolucionaria. Sostenía que los niños no son como esponjas que absorben información pasivamente. Para nada. Son constructores activos de su propio conocimiento. Van interpretando el mundo a través de sus propias estructuras mentales, que van cambiando y volviéndose más complejas con el tiempo. Piaget propuso que este desarrollo del pensamiento ocurre en etapas. Empezamos en la etapa sensoriomotora, donde el mundo se entiende a través de los sentidos y las acciones, y avanzamos hasta llegar a las operaciones formales, donde ya es posible razonar de forma abstracta, pensar en hipótesis. Cada una de estas etapas representa una reestructuración completa de la forma de pensar. Esta comparación lo resume todo a la perfección. Pasamos de una visión del aprendiz como un ser pasivo que solo responde a lo que pasa afuera, a verlo como un agente activo que está constantemente construyendo su propio significado desde adentro. Es un cambio de perspectiva de 180 grados.
Y ahora, la cosa se pone aún más interesante. Con los avances de la tecnología, ya podemos ir más allá de las teorías. Ahora, podemos observar directamente el sustrato biológico de todo esto. La neurociencia nos permite, literalmente, ver el cerebro en acción mientras aprende. Un concepto clave aquí es la memoria de trabajo. Pensemos en ella como si fuera el escritorio de nuestra mente. Es el lugar donde ponemos la información nueva para poder trabajar con ella, para manipularla. Su capacidad es limitada, es temporal, pero es absolutamente crucial para cosas como razonar o comprender. El objetivo final de aprender, por supuesto, es que la información de ese escritorio se guarde de forma permanente, y para eso tiene que pasar al gran archivo del cerebro, la memoria a largo plazo. Este es nuestro almacén prácticamente ilimitado de conocimientos, habilidades y experiencias. Y el puente que une ambas memorias se conoce como consolidación. Cuando repetimos algo, cuando lo usamos, cuando lo conectamos con lo que ya sabemos, esa información se codifica. Y esto es lo más increíble. A nivel físico, se están creando y fortaleciendo nuevas conexiones entre neuronas. Aprender, literalmente, cambia la estructura de nuestro cerebro. Y con todo esto, llegamos al final de nuestro recorrido y a la aplicación práctica. ¿Qué hacemos con toda esta historia? ¿Cómo usamos todo este conocimiento para mejorar la forma en que enseñamos y aprendemos hoy? Esta es la pregunta del millón. Entender este camino que hemos recorrido no es un simple ejercicio académico. Para nada. Es el cimiento sobre el cual se están diseñando las plataformas de aprendizaje adaptativo, las nuevas estrategias pedagógicas y hasta las herramientas de inteligencia artificial para la educación del futuro. Miremos esta tabla. Nos muestra que el legado de cada teoría sigue vivo. Del conductismo todavía usamos los sistemas de recompensas y la importancia de la práctica. Del constructivismo tomamos ideas como el aprendizaje basado en proyectos. Y la neurociencia nos da estrategias súper concretas como la repetición espaciada para fortalecer la memoria. Cada capa de la historia nos ha dejado herramientas valiosas. En resumen, para poder construir un futuro educativo que sea más efectivo, más humano, es indispensable entender su pasado. La ciencia del aprendizaje no es algo estático, es una conversación que continúa entre la filosofía, la psicología y la biología. Y al entender mejor cómo se reestructura el pensamiento, podemos sin duda diseñar mejores formas de inspirarlo.